La Corte de Casación de Francia dejó sin efecto una decisión que permitía a la minera Aratiri reactivar la demanda por 4.000 millones de dólares contra el Estado uruguayo después de la anulación del proyecto de extracción de hierro en la localidad de Valentines. Según el fallo, el tribunal inicial no debió evaluar si era válido o no el argumento de que la inversión era anterior a las supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Reino Unido. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó el fallo favorable a nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, chaparrones, mejorando, vientos soplando del suroeste al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a tensión de 40 a 50 kilómetros por hora. Los vientos y la máxima anunciada por Inumet está ubicada en 17 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en México, entre Polonia y Vizcaya, hay obras de saneamiento, Gauchos entre Esmeralda y Juan José Durán. También hay obras de saneamiento, son dos puntos complicados a esta hora. Servidumbre y Camino Carrasco, hay trabajos de vialidad, así que es otro de los puntos que están complicados en materia de movilidad. En el inicio del informativo les contamos que el ex miembro del Servicio de Inteligencia de la Armada, Jorge Trócoli, negó ayer haber participado en la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Esto se dio en el marco de su declaración ante la Tercera Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri. Trócoli está condenado en ese país a cadena perpetua. En 2021 fue condenado por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor. Actualmente está cumpliendo la condena en la prisión de Carinola en Caserta y enfrenta una nueva acusación por la desaparición de la pareja ítalo-argentina Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, cuyos restos fueron hallados en una fosa común en Asunción, y además de la maestra Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, del PVP. El representante de las familias que participan de este juicio, Jorge Iturburu, dijo hoy en MBD Noticias que Trócoli ayer negó que se torturaba en el FUSNA y habló mal del ejército uruguayo. No quería decir nada, no reconoció nada, no hizo ningún nombre, se nombró personas, eran solo las que estaban muertas, tipo Larcebó o Vázquez. Los otros no lo recordaba, negó que se torturara en el FUSNA, habló mal del ejército uruguayo, dijo esta admisión que le habían dicho que los detenidos uruguayos que estaban en el pozo de Banfield fueron asesinados por militares del Campo de Mayo, con un vuelo que salió de Campo de Mayo, que es una de las hipótesis que la fiscal Pipi Oberlin estaba manejando en el juicio Brigadas en Argentina, que nadie había confirmado, él lo dio como por hecho. Sobre Elena Quinteros trató de negar todo, él no la conoció, no estuvo detenida en el FUSNA, sí había una ficha de Elena Quinteros en el FUSNA, era porque otras oficinas de inteligencia habían dicho que ella estuvo primero en el Movimiento de Liberación Nacional y después en el PVP, que participó en reuniones y que por eso ellos lo anotaban, pero que no estuvo en el FUSNA. Y la periodista Nadia Angelucci, que es especializada en el juicio del Plan Cóndor, dijo a MBD Noticias que Jorge Trócoli negó todo e intentó salir limpio de la situación. El próximo 13 de mayo se va a realizar la última audiencia en la que las partes van a presentar los alegatos finales y está previsto que el 27 de mayo se conozca la sentencia. A mí lo que me pareció es que él, digamos, trató de salir limpio de toda la situación. Negó todo, llegó a negar que había tortura en el FUSNA, llegó a negar que la gente era secuestrada, se opuso muchísimo. Cada vez que los abogados o el fiscal le decían, hablaban de secuestro, él decía no eran secuestro, eran detenciones. Entonces, quería que se imaginara que todo eso estaba en un marco legal. Además habló de terrorismo, entonces con la misma teoría de los dos demonios, y entonces eso para él se manejaba de esa manera, y no arrojó en realidad ningún dato real, porque de Elena Quinteros dijo que él no estaba presente, que el Larcebó le contó algo después, pero también el Larcebó no estuvo ahí
cuando pasó eso de la Embajada de Venezuela, sino era como que participó como observador desde lejos porque la OCOA no quiso que participara de manera más operativa. Del secuestro anterior de Elena Quinteros ellos no saben nada. Vamos con otros temas. La senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, que está presidiendo la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, se refirió al trabajo que llevará adelante esa instancia. La legisladora dijo que es urgente plantear un estado de situación para trabajar de cara al próximo presupuesto. Las perspectivas que tenemos son de recomendaciones. Hay cárceles con habeas corpus por alimentación, por hacinamiento, está el compromiso de construcción de nuevos módulos, está la ampliación de plazas para mujeres. Bueno, tenemos situaciones muy dispares en todo el país en términos de lo que es la inversión también. Y en ese sentido, bueno, nosotros como parte de las prioridades de gobierno, tenemos definido que el INR tiene que ser un organismo descentralizado y bueno, y de cara a lo que va a ser la discusión del presupuesto nacional, antes de agosto necesitamos llegar con toda esta información aceitada como para poder plantear algunos ejes de trabajo y transformación hacia el INR. La comisión tiene un rol muy activo dependiendo también de los miembros. Nosotros hemos tratado de dinamizar mucho el funcionamiento y la visita a establecimientos carcelarios para constatar lo que leemos en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Mecanismo contra la Tortura, del comisionado parlamentario y también las situaciones que nos relatan las familias que trabajan muchísimo visitando, bueno, parlamentarios que integramos la comisión también, ¿no? Porque eso es algo que funciona mucho. Las familias de las personas privadas de libertad consultan muchísimo a la oficina del comisionado parlamentario. Este año se cambia el comisionado parlamentario. Este es el último periodo en el que Juan Miguel Petit va a estar a cargo de la oficina y bueno, eso también requiere la instalación de una nueva comisión para discutir estos temas, pero entendemos que en esta coyuntura es urgente plantear un estado de situación para trabajar de cara al presupuesto. La Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario va a recibir en las próximas horas al comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, a trabajadores también penitenciarios y a familias de las personas que están privadas de libertad. Como primera medida vamos a recibir al comisionado parlamentario, después a trabajadores del sistema penitenciario y a familias de las personas privadas de libertad. Nosotros vemos un trabajo arduo por este año, ya que están en muy malas condiciones todo el sistema carcelario, las cárceles, y aparte de eso, pensando en que hay que, no desde la comisión que no puede elaborar proyectos de ley, sino desde nosotros mismos, como integrantes de este Poder Legislativo, vamos a tener que intervenir buscando medidas que realmente no hagan que cada vez haya más personas privadas de libertad. La mañana de este viernes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se realizó el velatorio del doctor Juan Andrés Ramírez, destacado dirigente del Partido Nacional, quien fue senador, ministro del Interior en los primeros años del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y candidato además a la presidencia en las elecciones de 1994. Desde el Partido Nacional, su presidenta Macarena Rubio destacó el compromiso y dedicación del abogado que, según remarcó, dejará una huella imborrable en la colectividad. Un destacado docente, además, que dejó su huella en la Facultad de Derecho, en la academia, un gran ministro, un ex candidato a presidencia de la República por nuestro partido, y bueno, innumerables aportes que hizo desde su militancia también y su compromiso con el Partido Nacional. Así que siempre despedir son momentos, por supuesto, de dolor. Creo que con el tiempo valoraremos más todavía lo que deja el doctor Juan Andrés Ramírez para el Partido Nacional y para el país todo. Así que bueno, acompañando a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y bueno, con el dolor que estas partidas y estas despedidas nos dejan a todos. Usted hablaba del asesoramiento que le había dado cuando ejerció un cargo público. Una faceta poco conocida que quizás de él, ¿no? Que fue asesor como jurista de gobiernos de diferentes partidos. Bueno, eso hablaba de su profesionalidad también.
un gran docente, un gran catedrático, experto en sus materias y bueno, y fuente de consulta de propios y de quienes revistieron en otros partidos y con otras responsabilidades y en otros cargos, pero muy generoso. Juan Andrés Ramírez, reconocido abogado, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor titular grado 5 de Derecho Civil y director del Instituto de Derecho Civil, además de varios trabajos académicos que publicó a lo largo de varios años. Así lo recordaron sus correligionarios. Un orgullo para todos los uruguayos, porque Juan Andrés fue una persona que dedicó su vida al servicio público de diferentes facetas, ¿no? Desde su rol de académico, de abogado, y después su carrera académica hasta llegar a ser decano, catedrático y decano, y después el servicio público en la vida política. Estaba asignado también porque tenía antecedentes familiares de lucha política, de trabajo político, y lo hizo en el servicio público en momentos muy difíciles del Ministerio del Interior, y asumió todo con la dignidad que fue su vida. Por eso hoy es un día donde el Uruguay, por eso ha habido dirigentes políticos de todos los partidos, respetan y saludan y adhieren al recuerdo de Juan Andrés, ¿no? Vuelvo a reiterar, un señor que llevó la vida con dignidad y que dejó huella en ese sentido. Una figura que no ha pasado desapercibida, que ya sería bastante, pero por el contrario ha dejado huella y va a dejar huella tanto en el ámbito jurídico como en el político. Y ha sido una inspiración para todos quienes han interactuado con él en el mundo jurídico, un profesor de excelencia, decano de la facultad, y en el ámbito político, y ha inspirado siempre las mejores prácticas, tanto en la política o en la promoción de la honradez administrativa, y en el ámbito jurídico, dejando una huella que para todos es inspiradora. Justamente eso, ¿no? La doble faceta político con cargos, por ejemplo, de relevancia a nivel del anterior gobierno del Partido Nacional, pero también jurídicamente defendiendo al Estado, inclusive en casos de gobiernos, por ejemplo, del Frente Amplio. Sí, absolutamente, ha sido un baluarte jurídico del país y en esa condición le ha tocado defender los intereses del Estado con independencia del gobierno de turno. Es una figura que ha dejado y va a dejar en todos quienes lo conocimos la inspiración más profunda de seguir y aspirar a lo mejor siempre, tanto en lo político como en lo jurídico, en definitiva, en llevar justicia a la gente. Desde el oficialismo, la vicepresidenta Carolina Cose destacó la importancia de su personalidad, de la política y la academia de nuestro país. Tuve la oportunidad de trabajar con él en varios temas, como presidenta de Antel, con él y con sus hijos, como ministra también con él y con sus hijos, y como intendenta también con su familia en algunos temas de Montevideo. Por lo tanto, además de que sea una figura insolayable en la historia del Uruguay, tengo un personal profundo respeto por su código de ética, por su apego a ese código de ética y al estudio de las cosas. Siempre, en todas las veces que me tocó tener conversaciones con él y con sus hijos, fue en base a gente que había estudiado los temas y que me aconsejaba muy bien. Así que correspondía que el velatorio fuera acá. Creo que honra al Palacio Legislativo y la verdad que para mí personalmente, con mucho respeto, también es un saludo a sus seres queridos. ¿Se puede decir que trascendió al Partido Nacional, trascendió a los partidos políticos porque tuvo también cierta cercanía con gobiernos del Frente Amplio? Yo creo que sí, y no se trata de una cercanía política, se trata de una persona, es mi humilde opinión, que desde el momento que era muy estudioso, un universitario, cabalmente un universitario y apegado a un código de ética, eso es lo que me parece que le permite a las personas trascender divisas.
El gobierno decidió mantener la Oficina de Innovación de Uruguay en Israel, que funciona en Jerusalén, pese al pedido de evaluar su suspensión hecho recientemente por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Así lo explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, lo que generó una valoración positiva por parte del senador nacionalista Álvaro Delgado. Mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, para nosotros son bienvenidos. Queremos acuerdos de innovación y tecnología con cuanta realidad internacional nos permita hacer crecer el conocimiento de este país. Ahora, ¿cómo tomó el pedido de la mesa política del Frente Amplio? Nosotros tenemos que tomar ningún pedido. Primero, la declaración dice seguirá monitoreando, que no es lo mismo de pedido. Una cosa, la fuerza política, otra cosa es el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno y naturalmente, por favor, tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política a partir de nuestra responsabilidad de gobierno. Quedamos conformes con la manifestación del canciller que van a mantener la decisión del gobierno anterior de instalar una oficina, en este caso de investigación de la ANI en la ciudad de Jerusalén. Y en el tema de la oficina de innovación y tecnología de la ANI con la Universidad de Jerusalén es una señal académica, está claro, pero también es una señal política, ¿no? De abrir una oficina de un instituto paraestatal de Uruguay en Jerusalén, no violando los acuerdos de Naciones Unidas, que para nosotros era muy importante dar esa señal. El gobierno manifestó que sigue con el mismo camino, cosa que me parece positiva y lo quiero valorar del canciller Lubetkin. Obviamente no comparto la declaración del Frente Amplio, me parece que es un retroceso político, diplomático y sobre todo tiene un componente ideológico donde en este caso justifica mucho a una de las partes. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, analizó la coyuntura externa ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y también se refirió al impacto de los anuncios arancelarios hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se dio un diálogo muy fluido donde explicamos la política y aclaramos un conjunto de puntos que pienso que es un diálogo que va a continuar. Se habló del Mercosur, de la integración regional, del CELAC, de los grandes países, del globo, de los nuevos países emergentes. Se hablaron de los temas migratorios, de cómo modernizar los temas migratorios, de la innovación, del desarrollo tecnológico, de los temas medioorientales, en fin. Fue un menú general y fue una primera, digamos, aproximación. Lubetkin se refirió a las primeras reacciones del gobierno uruguayo al cambio de política arancelaria propuesto por los Estados Unidos. La primera reacción que hablamos con el ministro es convocar inmediatamente a nivel técnico al CIASEX. ¿Se recuerdan que hace 2 semanas se recreó después de 10 años el CIASEX? Porque tenemos que empezar a analizar de inmediato todos los efectos del famoso 10%, de dialogar con los diferentes actores públicos y privados. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo hoy que si bien las medidas definidas por el gobierno de Estados Unidos son negativas a nivel general, para Uruguay pueden significar la apertura de oportunidades que compense ese incremento. Si bien el jerarca reconoce que nuestro país quedó en el grupo de países con incremento mínimo de gravámenes, igualmente requiere consultas para evaluar el impacto y ver qué medidas tienen que abordar. Estos temas fueron analizados en una reunión con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, un encuentro que estaba previsto para la semana próxima y que se adelantó justamente por la resolución que tomó el presidente Trump. Uruguay quedó en el grupo de países de mínima gravamen arancelario, con el 10%. Eso significa un desafío para Uruguay porque para diversos sectores de actividad que exportan bienes a Estados Unidos, ese 10% constituye una barrera adicional y bueno, nosotros estamos trabajando ahora para encontrar caminos que nos permitan ayudar a ese sector empresarial a que esa restricción arancelaria no se convierta en una barrera infranqueable. Estamos asistiendo a un mundo en el que está cambiando a una velocidad muy importante y donde este movimiento que la administración del presidente Trump introdujo es claramente una demostración de moverse hacia un mundo de más restricciones al movimiento de bienes. Y bueno, esto es un desafío para un pequeño país abierto al mundo y como yo creo que declaré el otro día en la comisión a la que fui citado en el Parlamento, esto no es un fenómeno transitorio, sería un error pensar que esto constituye una noticia, digamos,
pasajera porque hay un presidente que está tomando un conjunto de decisiones. Creo que aquí hay un firme movimiento a nivel global. Lo que primero estamos haciendo es cuantificar los efectos, identificar los sectores y las actividades, entender cuáles son los intersticios en los cuales Uruguay puede hacer cosas para mitigar estos efectos, para después trazar una estrategia de tipo general. Este escenario de protección y de introducción de aranceles abre oportunidades para un país como Uruguay, porque en la medida que los aranceles no son simétricos entre países, y Uruguay quedó entre los países con menor nivel de arancel introducido, eso supone que algunos de nuestros competidores en diversos mercados en Estados Unidos vamos a poder tener un acceso probablemente más competitivo. Y como esto está provocando reacciones en terceros países, esto también abre oportunidades. ¿Pero de qué se tratan estas medidas que ha decidido Trump? De eso vamos a hablar en nuestro móvil con nuestro periodista Eduardo Delgado, que está con una palabra más que autorizada. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Así es, seguimos en tema, porque para hablar sobre este cambio de los aranceles estoy con el economista Marcel Bayán, especialista en comercio internacional e integración económica. Y Marcel, te traslado primero justamente, ¿cuáles son que consideras las principales consecuencias de este anuncio del gobierno de Donald Trump? Bueno, es algo esperado, pero yo creo que lo primero es que una cosa que estaba fracturada se terminó de romper, es decir, Estados Unidos se puso fuera de las reglas del comercio internacional, no solamente en el marco multilateral, sino también en el contexto de la decena de acuerdos de libre comercio que tiene suscritos, que es una denuncia de los acuerdos de facto, y bueno, en una reversión proteccionista de una gran magnitud, ¿no? Con un cálculo del incremento de los aranceles, que es un cálculo arbitrario, digamos, basado en los balances de comercio bilaterales, lo cual no es estrictamente informativo de lo que se reclama, que es la reciprocidad en acceso a los mercados. Bueno, es una noticia complicada, que genera mucha incertidumbre, y que no solamente tenemos que mirar los efectos directos, digamos, el hecho de que estamos en el club del 10%, lo cual en cierta medida es un aliciente, sino más bien en los efectos indirectos, todas las carambolas que se van a crear y que también nos van a afectar de estas medidas de Estados Unidos. Justamente en ese sentido, Marcel, ¿cómo afecta al Uruguay? Porque hay que hacer una lectura más fina, lo que tú decías, ¿no? No es solamente que estamos dentro de ese 10% menos afectados, sino cómo repercute en otros países a los que Uruguay les vende bienes y sí han sido más afectados por estos aranceles. Definitivamente, de ahí hay efectos eventualmente, entre comillas, que nos pueden favorecer, si es que en algún rival exportador en alguno de esos mercados tiene unos aranceles más altos que los nuestros, por lo cual accederíamos con una preferencia de hecha por la discriminación, pero en otros casos puede ocurrir que le estemos proveyendo a alguno de estos países que han sido muy afectados, que nosotros les exportamos algún producto que entra en una cadena de valor en donde ellos producen, ¿no? Le vendemos madera a Vietnam, que va a producir muebles para venderla a Estados Unidos, y Vietnam ha sido uno de los más afectados. Es decir, por decir algún ejemplo, de estos hay para los dos lados decenas, pero de todas formas ese es un efecto. Y el otro efecto creo que más importante de mediano y largo plazo es cómo se reorganizan las reglas del comercio mundial, si son resilientes en el resto del comercio que no tiene que ver con Estados Unidos y se logra mantener el funcionamiento del multilateral y de acuerdos de libre comercio. Y ahí lo clave, creo yo, va a ser cómo reaccionan la Unión Europea y China, ¿no? Que yo creo que en cierta medida pasan a tener intereses alineados comunes en relación a rescatar las reglas del comercio tal cual las conocemos. Siempre mayor proteccionismo y menos multilateralidad para un país tan pequeño y tan exportador como Uruguay, me imagino que siempre es una noticia negativa, ¿no? Obvio, el unilateralismo en materia de política comercial, si fuera lo que hubiera predominado de la posguerra para acá, el mundo sería algo muy distinto al que conocemos, es decir, sería un mundo mucho más desequilibrado desde el punto de vista de la evolución de sus economías. El comercio mundial lo que generó fue un reequilibramiento del planeta, muchas economías emergentes, particularmente en el Asia, China una de ellas, pero no la única, supieron aprovechar estas oportunidades. Y bueno, menos comercio es menos bienestar, menos crecimiento,
menos posibilidades de desarrollo, es algo que ya conocemos. Y la guerra comercial es un juego en donde finalmente todos van a terminar perdiendo. Entonces, Estados Unidos hoy se ubica en una posición en donde es el 13% de las importaciones mundiales, ya no es un jugador tan predominante. Y en las importaciones mundiales de bienes, ese es otro aspecto que tiene todo esto, no se está hablando solo de bienes, pero hoy cada vez más el comercio internacional hay que hablar de bienes y servicios. Y quizás Estados Unidos no habla de servicios porque en el sector servicios es totalmente superavitario, en particular en la economía digital entra en condiciones de apertura a todos los mercados, no solamente sin restricciones de frontera, sino que muchas veces erosionando las bases fiscales de impuestos domésticos de los países. Entonces, este es otro punto que seguramente en el concierto de las represalias que los países afectados con poder y capacidad de hacer represalias, porque son pocos los que lo pueden hacer, enfocarán sus medidas. Marcel, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Rosina, Marcel Bayán, especialista en comercio internacional e integración económica, dando esta primer mirada sobre las medidas anunciadas por el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros vamos con otros temas. Una casa rodante que salió del puerto de Montevideo fue hallada en el puerto de Amberes, en Bélgica, con 95 kilos de cocaína. La camioneta pertenecía a una familia canadiense que la utilizó para recorrer Sudamérica. Cuando se hicieron con ella en Bélgica, notaron la presencia de droga y alertaron a las autoridades. El vehículo fue enviado en barco desde Montevideo y la familia viajó en avión a Bélgica y luego fueron al puerto a buscarla. El hecho se dio el pasado 28 de febrero, cuando la familia fue a retirar la camioneta, notó la presencia de la droga. Cuando se detuvieron en una estación, estaban en el maletero con varios paquetes envueltos en nylon negro. La Policía Judicial Federal de Bélgica investiga el hecho y descartan que la familia tenga algo que ver. Se investiga la ruta del barco para poder detectar el origen del cargamento. El barco que llevó la camioneta partió de Montevideo, pero se va a investigar si pasó por otros puntos previo a llegar a Amberes. Este puerto es el principal punto de envío de drogas a Europa y no es la primera vez que un cargamento proviene de Montevideo. Por ejemplo, hace unos meses se incautaron en ese puerto 500 kilos de cocaína en un barco que había pasado por Montevideo en diciembre del 2023, y en un caso que tuvo derivaciones judiciales en Uruguay se encontraron más de 2 toneladas de droga en un contenedor que transportaba budines y bebidas. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. El gobierno derogó por decreto la reglamentación de la ley de medios aprobada al cierre de la administración pasada. La regulación suspendida preveía, entre otros puntos, excepciones para la transferencia de titularidad de licencias y disminuciones en los montos de las multas por incumplimientos. El Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación de la reglamentación de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que había sido aprobada en febrero por el gobierno de Luis Lacalle Pou. En un decreto firmado este martes y que se dio a conocer en las últimas horas, la nueva administración plantea que se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente. Por ello, entienden necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado y que el mismo no vulnere normas o principios de derecho y que se ajuste a lo dispuesto por la ley. Aprobado el 13 de febrero de este año, el decreto suspendido establecía la reglamentación de la nueva ley de medios a través de 57 artículos que, entre otros puntos, preveía excepciones para la transferencia de titularidad de licencias y disminuía los montos de las multas por incumplimientos. Gustavo Gómez, que es especialista en medios y director de Observacom, aseguró que es una primera y buena señal que el gobierno actual haya dejado en suspenso la reglamentación de la ley de medios. En este sentido, agregó que era una medida necesaria, ya que el gobierno anterior reglamentó la ley de apuro a pocas semanas de finalizar la administración. Primera y buena señal, rápida. Estamos a un mes y es un tema de mucha complejidad, mucha sensibilidad, que generó gran debate público. Por lo tanto, si bien es una medida mínima, como planteó la propia ministra de Industria, era una medida necesaria. El gobierno pasado, muy de apuro, de manera express, sin informes técnicos previos, terminó a 2 semanas de irse del gobierno aprobando una reglamentación a una ley que derogó gran parte de la ley de medios del periodo de Mujica. Eso está dentro de las reglas de juego. Cambian los gobiernos, cambian los parlamentos, hay nuevas legislaciones. Pero hay ciertas reglas de derecho
que exigen de que los reglamentos no pueden ir más allá de las leyes. Y este es el fundamento que toma correctamente el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, reunido con el Consejo de Ministros, respecto a suspender ese reglamento, producto de que hay que evaluar la posibilidad, yo creo que sí, que van a encontrar que sí, de que esa norma, ese reglamento, viole la propia legislación que le da sustento. La candidata a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, está lanzando su plan de movilidad y allí está nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Estamos en el Club Arbolito, acá ubicado en La Teja, y estamos con la candidata a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, quien acaba de lanzar unas medidas para, digamos, revolucionar la movilidad de la ciudad. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, estamos planteando 18 medidas que están disponibles en la web de la candidatura, verointendenta.uy. Allí estamos planteando el enfoque de transformar la movilidad también con un enfoque de derechos. Vemos la movilidad como el derecho y la posibilidad de todas las personas en Montevideo de moverse para acceder a todo. Entendemos que transformar la movilidad hacia una ciudad y un departamento más justo y más igualitario, y por eso estamos planteando, sobre todo y lo principal, que el transporte público tenga la prioridad en las avenidas y en las vías. Para eso hay que fortalecer la fiscalización y planteamos medidas concretas en torno a eso, de la senda solo bus, también favorecer las paradas escolares que ya existen, controlando de mejor manera los estacionamientos en doble fila, los estacionamientos permanentes en lugares o por muchas horas que generan congestión en esos lugares. Y también estamos planteando un rediseño de las líneas. Montevideo tiene líneas que son redundantes por muchas avenidas, que coinciden en muchos tramos. Estamos planteando que algunas tengan menos paradas y eso mejore los tiempos de viaje, casi en un 30 o 40% en algunas, el 505, el G y otras líneas, el 60 también. Y también estamos planteando generar 2 líneas que unan centralidades en Montevideo, que no hagan que para ir del Cerro a Portones tener que pasar por otras centralidades. Bueno, estamos proponiendo esas 2 líneas perimetrales que van a tener paradas cada 400 metros, que van a requerir la generación de infraestructura y dotar de mejor infraestructura a las terminales e intercambiadores que tenemos actualmente. Hablamos de una readecuación, digamos, del sistema, no hay que modificar nada en la ciudad, estructuralmente. Medidas de corto plazo que estamos proponiendo para eso, y obviamente también tenemos medidas de mediano plazo y largo plazo que implican sí algunas transformaciones de infraestructura, la construcción de calles y mejora de calles para que el transporte público pueda llegar a lugares. Montevideo tiene la particularidad de que no crece en población, pero sí se extiende, y eso representa un desafío a la hora de llegar con los servicios. Y el servicio de transporte necesita calles y veredas para poder ir de forma segura, entonces también implica una inversión en eso, que es a más mediano plazo. También tenemos integrado y planteamos un plan integral de movilidad que incluya la movilidad activa, que tenga como centro también la movilidad metropolitana, y por eso en marco de la conversación que tuvimos con la ministra de Transporte y Obras Públicas, entendiendo que hay que transformar también la movilidad metropolitana, bueno, estar muy atentos a lo que suceda, y obviamente Montevideo siendo parte de protagonista también de esa movilidad metropolitana. ¿Una dificultad el hecho de que la plaza automotriz de la ciudad siga creciendo año a año? Bueno, el uso del transporte individual es regresivo, ¿no? Más autos en las vías provocan congestionamiento, eso no lo paga solamente quien está en el transporte individual, sino que lo pagamos todos quienes nos movemos en la ciudad. Entendemos que la movilidad con este enfoque de derechos tiene que centrarse en de qué forma movemos más personas de manera más ágil y no de qué forma movemos más vehículos, y por eso el centro está en darle prioridad al transporte público en las vías, a la movilidad activa, generar infraestructura segura para la movilidad activa, y estos son ciclovías, pero también favorecer y fomentar mucho los viajes a pie, que sean muchos los que se hacen en Montevideo, y bueno, hay que generar infraestructura segura. También proponemos la pacificación de algunas calles, 2 calles como ejemplo que pusimos, que vamos a avanzar en la pacificación, que puede extenderse también a otros lugares. La vereda también es un espacio público. Cuando caminamos por Montevideo no caminamos solo por la vereda de nuestra casa, sino por la de los vecinos. Es un espacio más de convivencia, tiene que ser agradable, tiene que ser circulable, y bueno, para eso vamos a trabajar. Verónica Piñeiro, muchas gracias. Gracias. Volvemos a estudios, compañeros, entonces acá el Arbolito de La Teja.
Muchas gracias, Diego. Y seguimos hablando de ciudades porque en mayo la capital va a ser anfitriona del evento Montevideo Destino de Paz, que contiene una serie de actividades que se componen por la Feria de Turismo 360 y el Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, anunció esto en el 6º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local que se celebra hasta este viernes en Sevilla, en España. Durante su presentación realizada en la plenaria de alto nivel y denominada Territorios ante la nueva agenda, claves y aportaciones para una financiación al desarrollo justo, el intendente Mauricio Zunino dio detalles del evento, que Montevideo será sede gracias al prestigio que ostenta a nivel mundial por su accionar internacional de más de 30 años de trayectoria. La agenda del 5º Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz propone articular las conversaciones desde casos relevantes en la gestión participativa para la convivencia y la paz alrededor 4 ejes temáticos y 3 ejes transversales. La actividad se desarrollará los días 2 y 3 de mayo en el Antel Arena. Será una plataforma para compartir estudios de caso, buenas prácticas y estrategias innovadoras a través de paneles de exposición y talleres. La participación de los múltiples actores será esencial para construir soluciones colaborativas que ayuden a las ciudades a enfrentar los desafíos actuales de manera inclusiva y efectiva. En tanto, la segunda edición de la Feria Turismo 360 se desarrollará los días 3, 4 y 5 de mayo en diferentes municipios de la ciudad y en el Antel Arena. Se trata de una feria inclusiva y accesible, donde los actores del sector turístico puedan compartir experiencias, conocimientos e innovaciones, fortaleciendo la conexión entre la comunidad y la oferta turística. El candidato a alcalde del municipio C por el Frente Amplio, Damián Salveto, quiere poner énfasis en la comunicación para que la gente sepa lo que hace el municipio y fortalecer además el proyecto del Frente Amplio aquí en Montevideo. La coalición de izquierdas presenta 3 candidaturas para el municipio C. Además de Salveto está Gabriela López y Jorge Cabrera, que va por la reelección. El Frente Amplio tiene cierta ventaja, pero es importante que como decías, que lo mantengamos, y para eso tenemos que trabajar fuerte, sobre todo que la gente entienda que además de votar municipio, cuáles son las propuestas que tenemos, que somos capaces de no solo consolidar el proyecto que se viene armando durante estos periodos anteriores, sino que consolidándolo a través de nuevas propuestas y que de alguna manera el proyecto sigue vivo. En nuestro caso particular queremos trabajar específicamente en el tema de la cercanía, el concepto de cercanía y la importancia de que tener un tercer nivel de gobierno nos permite justamente poder acceder y ser los articuladores, digamos, con el gobierno nacional y el gobierno departamental. Salveto propone trabajar en la identidad de los barrios y en mejorar la comunicación, incorporando elementos tecnológicos. Mesas barriales, como se hace en algunos otros municipios, quizás en algunos temas específicos, pero en los cuales la ciudadanía sienta que es un espacio como que pueda acercarse, porque los consejos vecinales hay que fortalecerlos, hay que hacerlos parte de las decisiones, pero también incorporar esas otras herramientas, mesas barriales, consejos municipales abiertos, ¿no? Como hacía el Consejo de Ministros, aquel abierto que hizo Tabaré en su primer periodo. Pensamos que el Consejo Municipal sería una buena señal, ir por los clubes de barrio, ¿no? y viendo eso de primera mano, cuáles son los problemas de la gente, porque si los queremos resolver, tenemos que darle la posibilidad para que los puedan transmitir. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información. La Corte de Casación de Francia dejó sin efecto una decisión que permitía a la minera Aratirí reactivar la demanda por $4.000 millones contra el Estado uruguayo después de la anulación del proyecto de extracción de hierro en la localidad de Valentines. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, habló de este tema. Uruguay recibe esta noticia con beneplácito y con mucha tranquilidad y alegría. Para que la población más o menos tenga una idea acabada de este proceso y qué significa esta sentencia en este momento, cabe recordar de que los inversionistas del proyecto Aratirí demandaron a Uruguay en el CIADI, que es un organismo de arbitraje con sede en Estados Unidos, por una suma
de algo así como 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares, ya se me escapan el monto de tantos ceros. Hace ya unos años el CIADI falló a favor de Uruguay, rechazando la pretensión de los inversionistas, diciendo o especificando de que el CIADI no tenía jurisdicción para intervenir en ese asunto. Los demandantes presentaron la apelación contra este fallo arbitral del CIADI ante la Corte de Apelaciones de París, que es el órgano competente para entender en las apelaciones de estas decisiones. En el año 2023, la Corte de Apelaciones de París revocó el laudo arbitral del CIADI, sosteniendo que sí tenía jurisdicción para intervenir en el asunto. Eso trajo como consecuencia práctica que estas personas iniciaran un nuevo arbitraje ante el CIADI en función de la decisión de la Corte de Apelaciones de París de que el CIADI sí tendría jurisdicción. El Estado uruguayo presentó un recurso de casación ante la Corte de Casación de París, pidiendo que anulara el fallo del tribunal, y fue lo que sucedió el día 2 de abril. Fuimos notificados de que la Corte de Casación de París había anulado el fallo del Tribunal de Apelaciones. Viernes, día de columna de noticias internacionales con el análisis que realiza cada viernes nuestro periodista Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Ustedes tenían un adelanto porque vamos a hablar naturalmente del tema de la semana, que han sido la andanada de aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado para el mundo entero. En algunos casos se llaman aranceles recíprocos porque van en consonancia con los aranceles que algunos países ya le aplican a Estados Unidos. En otros casos, bueno, han sido específicos y en otros casos se han mantenido dentro de lo que estaba. Pero esto ha generado una verdadera, no diría la palabra revolución, pero que ha hecho hervir los mercados internacionales que han caído. Por citarte un ejemplo, la bolsa de Milán se desplomó a más de un 7% este viernes, la bolsa de Tokio, Wall Street ha pasado los peores días y ha perdido 10.000 millones de dólares desde que Donald Trump llegó a la presidencia. Bueno, todo esto en un contexto de inestabilidad e incertidumbre que se está dando en el mundo a partir de esta decisión, que también ha tenido impacto en algunos de los principales 1.000 millonarios de los Estados Unidos, que han tenido pérdidas importantes por todo lo que ha provocado este anuncio, que ya lo había manifestado Donald Trump durante su campaña y que ahora se ha efectivizado a partir de esta decisión. Vayamos por partes. Uno de los países más importantes y más afectados fue China, al cual Estados Unidos le impuso un arancel del 34%, que se suma al 20% que ya tenía, por tanto hay un arancel del 54%. Hoy mismo Pekín respondió a esta decisión con aranceles del 34% para Estados Unidos. Ya había criticado la medida, dijo que no iba en consonancia el gobierno chino con la Organización Mundial de Comercio, con las normas establecidas, exigía a Estados Unidos que levantara esta medida. Donald Trump redobló la apuesta y dijo hoy que Pekín entró en pánico a partir de esta decisión. Por otro lado, recién veíamos ahí a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que junto a Canadá han tenido algunas exoneraciones en estos aranceles. Se mantienen en el caso de México algunos, los que ya estaban impuestos al acero y al aluminio, pero México no ha caído en la volada de la afectación de estos aranceles por el Tratado de Libre Comercio que tiene junto a Canadá y Estados Unidos. Recordemos que México envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, que es su principal socio económico, y si bien estas medidas no afectan totalmente las exportaciones mexicanas, sí a un 40%, y se mantienen los aranceles que se han establecido para los automóviles. Los automóviles, dicho sea de paso, son un capítulo aparte y tienen todos un arancel fijo del 25% para ingresar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea se le ha aplicado un 20% de aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhortó al gobierno de Estados Unidos a rever esta decisión, mientras paralelamente mantiene negociaciones con Washington y trata de ver de qué forma va a responder, porque hasta ahora
Los líderes europeos han dicho que van a responder de manera contundente. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha dicho que Europa debe unirse y que hay que ver si Estados Unidos aguanta la respuesta que puede dar el continente europeo unido a esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Otra de las cosas que llamó la atención en esta andanada de aranceles es que Rusia no estaba dentro de ese paquete. ¿Por qué? Porque según argumentó el gobierno de Estados Unidos, Rusia ya tiene una serie de sanciones aplicadas por la guerra en Ucrania que le eximen de recibir estas medidas que ha adoptado Donald Trump, que han sido distintas para muchos países. En algunos casos, países asiáticos como Vietnam han tenido un 54% de aranceles. Donald Trump lo ha denominado el Día de la Liberación, que Estados Unidos va a enriquecerse nuevamente, que esto va a pasar en referencia al tema de las bolsas, que están muy preocupadas, pero no solamente la preocupación proviene de los mercados internacionales. El Fondo Monetario Internacional advierte que las medidas de Donald Trump pueden incluso provocar mayor recesión dentro del panorama mundial de la economía, una especie de freno para la evolución que venía teniendo la economía mundial, y también advirtió a los Estados Unidos. En América del Sur, vamos a dos ejemplos bien concretos. Uno, el de Brasil. El Congreso brasileño ya aprobó un paquete de contramedidas que debe ser aprobada por el presidente Lula da Silva, que se ha puesto también en alguna medida a estudiar cómo le va a responder a los Estados Unidos. Brasil es un país importante. Pero la nota distinta la dio el presidente argentino Javier Milei, quien elogió la decisión de Donald Trump, que hay una negociación en curso con Estados Unidos para rever algunos de los casos. A esta Argentina le caben un 10% de aranceles, y el presidente Javier Milei, que acaba de regresar de Estados Unidos, estuvo en las últimas horas en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, donde participó de un foro republicano, y dijo que las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina están encaminadas. Tal es así que ayer incluso le dedicó un tema del grupo británico Queen, Friends will be friends, amigos serán los amigos, como forma de homenajear esta decisión del presidente de Estados Unidos. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, en el final les tenemos que contar una triste noticia. Hoy falleció el psicólogo, escritor y narrador Néstor Ganduglia. Falleció hoy a los 66 años. La situación de salud del investigador era delicada desde hace algunos meses. En octubre le fue diagnosticado un cáncer de pulmón. En los últimos días había sufrido un accidente cerebrovascular, por lo que estaba internado. Ganduglia participó en varios programas de esta casa. El anuncio de la muerte del escritor fue realizado por el comunicador Guillermo Lockhart, con quien trabajó Ganduglia durante muchísimo tiempo. Enviamos el saludo, el abrazo fuerte a la familia entonces en este momento tan difícil. Nosotros nos vamos, volvemos a las 18:55 o el próximo domingo a las 19 horas. Que pasen muy bien. El ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, dijo que si bien las medidas definidas por el gobierno de Estados Unidos son negativas a nivel general, para Uruguay pueden significar la apertura de oportunidades que compense ese incremento. El jerarca reconoció que nuestro país quedó en el grupo de países con incremento mínimo de gravámenes, pero igualmente requiere consultas para evaluar el impacto. El exmiembro del Servicio de Inteligencia de la Armada, Jorge Trócoli, negó haber participado en la desaparición de la maestra Elena Quinteros. La declaración se dio en el marco de su declaración ante la Tercera Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri. El Poder Ejecutivo emitió un decreto que suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Difusión de Contenidos Audiovisuales. El decreto reglamentario de la Ley de Medios fue firmado por el expresidente Luis Lacalle Pou y será revisado para analizar la correspondencia con la legislatura.
En la mañana de este viernes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se realizó el velatorio de Juan Andrés Ramírez, quien fue decano de Facultad de Derecho, senador del Partido Nacional, ministro del Interior del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y candidato a la presidencia de esa colectividad. El sepelio estuvo acompañado por personalidades de todos los partidos políticos y miembros de la academia. Cerro Largo empató sin goles ante Defensa y Justicia de Argentina en el debut de los arachanes de la Copa Sudamericana. Por el mismo grupo B, Vitória de Brasil y Universidad Católica de Ecuador igualaron en un gol. China impondrá aranceles adicionales del 34% a productos de Estados Unidos a partir del 10 de abril. La medida surgió en respuesta al anuncio de Donald Trump, que impuso tasas del mismo monto a los bienes provenientes del gigante asiático. La Corte de Casación de Francia dejó sin efecto una decisión que permitía a la minera Aratiri demandar por $4.000 millones contra el Estado uruguayo después de la anulación del proyecto de extracción de hierro en la localidad de Valentines.